tal, cervezoners? Ya estamos aquí en otra sesión de YouTube y de redes sociales para vivir otra masterclass con Raúl. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, en un día precioso, propicio para poder tomar cerveza y con un cero a cervecero en esta sección que tanto os gusta y que tanta caña le dais, para saber un poquito más de estilos. En este caso, hoy vamos a hablar de IPAs. Ya hemos hablado de IPAs otras veces, pero estas de West Coast IPA. ¿Qué es una West Coast IPA? Bueno, a ver, West Coast IPA, es verdad que hay que decir que West Coast IPA o American IPA, como muchos sabréis, hay un organismo, BJCP, digamos, que regula un poco los estilos de cerveza que existen y tal. Es verdad que el West Coast IPA no está dentro del BJCP. Digamos que para mí, la West Coast IPA debería ser una cerveza, una American IPA. Este estilo sí que sale, ¿vale? En el BJCP. Para mí es lo mismo, una American IPA, West Coast IPA es lo mismo. Quizá hay pequeñas diferencias, quizás la American IPA un poquito más maltosa, pero al final son cervezas muy parecidas, prácticamente iguales. Entonces, bueno, si os explico un poco el origen un poco. Sí, para recordar un poquito, IPA es, en teoría, es Indian Pale Ale. Indian Pale Ale, eso que es. son de base, con un poquito más de amargor de lo que estamos habituados en cualquier otro tipo de o estilo de cerveza. Y en este caso, American IPA o West Coast IPA, pues cuéntanos un poco las características concretas que podemos encontrar aquí. Pues mira, las características, las características es, si hoy en día sois consumidores de IPAs, vais a ver que el mercado está inundado de hazies, de NEIPAs, y igual ese estilo de West Coast American IPA está un poco olvidado. Hoy en día estamos acostumbrados a tomar IPAs con mucho aroma, mucho sabor afrutado, tropical, pero quizás en boca están un poco más flojas de lúpulo, ¿no? Entonces, hace bastantes años, a finales de los 70, periodo de los 80, en Estados Unidos surgió un estilo de IPA, digamos que cogió la IPA inglesa, que es originaria de la IPA, es originaria de Reino Unido, se cogió ese estilo de IPA y se le dio una vuelta de tuerca. Entonces se empezó a elaborar en Estados Unidos con lúpulos americanos. ¿Qué tenían estos lúpulos americanos? Tenían ese toque cítrico, afrutado, tropical que vemos en la ciudad de hoy en día, pero también tenían un golpe a resina, a pino muy potente. Entonces eran IPAs muy amargas. Se cree que la primera West Coast American IPA que se elaboró fue en 1975 la Liberty Ale de Anchor. Que realmente, bueno, en esa época, hoy en día sería como una Pale Ale, luego ya pues, pero bueno, fue la primera cerveza que se hizo con lúpulo Cascade, que es un lúpulo pues muy agresivo en lúpulo, o sea, en boca, en pino, resina. Hasta ese momento no existían ese tipo de lúpulos tan agresivos en boca, ¿no? Tan astringentes. Entonces se empezó a elaborar mucho por California. Entonces empezaron a surgir muchas fábricas, pues como puede ser, bueno, Stone, Lagunitas, tal. Y empezó a coger mucha fama y mucha moda este estilo. Es verdad que en los últimos años, igual los últimos 10 años para acá, pues ha ido bajando un poco el interés de este tipo de cervezas y ha ido subiendo de las hazy y las NEIPAs, sobre todo un poquito más afrutado y quizás sean un poquito más fáciles para el gran público. Pero sobre todo, cuando uno tiene la carta una West Coast IPA, es una cerveza muy resinosa, muy amarga, muy potente en ese sentido. Vale, pues vamos a probarla, porque tenemos aquí varios tipos. Esta es la que vamos a probar hoy, que en lo que la sirves y vemos un poquito qué matices tiene o qué color o qué densidad o que es todo a primera vista, me cuentas, porque esta la has traído tú personalmente de Estados Unidos. Bueno, ya que probamos una, vamos a probar una muy buena. Muy bien. Entonces, hemos traído Two Harder Ale de Bell's. Bell's es una fábrica, no es de California, bueno, no sé si lo he dicho, creo que sí lo he dicho. Las West Coast IPA, como veis, West Coast es de la costa oeste de Estados Unidos, ¿vale? Son IPAs que son de origen de California, sobre todo la zona de San Diego, empezaron ahí, ¿vale? Esta, Two Harder Ale de Bell's, es una cerveza de ese estilo, pero no son de California, son de Michigan, pero bueno, da igual, luego ya se empezó a elaborar en el resto del país. Que tiene un pez, ¿eh? Tiene un pez. No sé si se distingue bien, pero tiene un pez. Es una cerveza que si sois cerveceros sabéis que esto en España no tiene distribución, no se vende, lo intentamos traerla, pero es difícil. Entonces, esta, por ejemplo, ha sido elegida en los últimos 10 años como 4 o 5 veces la mejor IPA de Estados Unidos. Entonces, es una cerveza muy buena. Yo he estado ahora recientemente en Texas y he podido traerme algunas latas. Y bueno, cuéntanos, veis, para los cervezones como yo, claro, ¿qué van a oler nada más meter la nariz y qué van a saborear en el paladar nada más pues mira, tragar? Lo primero, antes del aroma, sobre todo el color. Una West Coast es verdad que suele ser de color entre claro, rubio o ambarino, ¿vale? Esta es un poco ambarina, hay versiones como lagunitas que son más claritas. Sí, poco transparente. Eso es poco transparente, ¿vale? Y sobre todo en nariz lo que vais a ver, bueno, visualmente te da un aspecto de refrescante, ¿no? Sí. La verdad que no tiene pozos, aunque está un poco turbia, pero no, está sin pozos, está filtrada, ¿vale? No tiene que tener sedimentos. Y sobre todo en nariz, lo que destaca esta IPA,
este estilo de cerveza, las West Coast, sobre todo es ese aroma, primero aroma cítrico, afrutado, frutal, cítricos, maracuyá, fruta tropical, eso te da ese golpe, ¿vale? Eso en esa Sí, época, fruta tropical un poco, sí. eso te da mucho. Yo soy muy malo para definir y determinar los olores y separarlos, Sí. pero sí que te da un olor tropical, cualquiera que hayamos Eso es. estado allí con frutas de allí, lo hueles enseguida. Sí, y esta, por ejemplo, bueno, pues eso para empezar. Y luego también se suele dar un toquecito a pino en nariz también, un toquecito a pino. Eso Quizás ya no- esta, eso ya hay no otras lo versiones que distingo. en nariz, sobre una Stone, por ejemplo, que tenemos por ahí, ese toque a pino en nariz te lo da ya. Esta quizás no tanto. Pero en boca, ahora sí, por ejemplo, vais a notar, se nota que es una cerveza que te va a dar el golpe a fruta, el toque a malta, es verdad que ya tiene un colorcito un poco más ambarino, el toquecito a malta se tiene que notar, pero el final tiene que ser amargo, Sí. seco y un poquito Fruta, astringente. fruta tal vez más un poco en nariz cuando va a entrar, malta sí, y el final amargo, no te diría de una IPA pura muy amarga, pero sí Ujú. amargo. Amargo. Sí, es verdad que, como decía al principio, esto Bells la llama American IPA, ¿vale? Entonces, estamos hablando de West Coast IPA. Para mí es prácticamente lo mismo. Quizás una American IPA, como en este caso de Bells, sea un poquito más maltosa. Tiene lúpulo, la presencia de lúpulo en boca, en nariz por supuesto, pero en boca es protagonista, pero también tiene más malta. Una American IPA puede tener más malta. Eso puede hacer que suavice un poquito lo que es el amargor final que se Suaviza, deja. suaviza un poco más, suaviza un poquito más. Una West Coast suele ser bastante más resinosa, el amargor se nota mucho más al final. Quizás pues American IPA, pues igual que esta de Bells, puede estar también la Torpedo Ocean Nevada, puede estar una Centennial IPA de Founders, son cervezas, o la Hopotin de Anderson Valley, una muy querida que se ven. Este tipo de cervezas son resinosas, son amargas, pero tiene una buena base de malta, y esta la tiene, por ejemplo, esta la tiene. ¿Vale? Hay otras West Coast, que por ejemplo tenemos aquí algunas colocadas, las hemos colocado, son cervezas muy representativas, son de las mejores West Coast que hay en el mundo, pues con la Pliny the Elder de Russian River, Ale Smith IPA, Stone IPA y bueno, una de Dogfish. Estas son de California las tres y esta, bueno, esta es de Delaware. Son cervezas quizás, pues luego cada una tiene sus matices, ¿no? Pero igual tomas una Ale Smith IPA, una Stone, el punto de malta está un poquito más bajo y el amargor se dispara mucho más. Pero bueno, más o menos para mí es un estilo que estaría dentro de esto. Para Pero un todo eso- cervezoner como me pasa a mí, exactamente lo que has definido antes de es lo que me pasa. Está fresca, te refresca, puede entrar mucho en días más calurosos, incluso, o te pide el cuerpo este tipo de cervezas, pero tiene cuerpo por la malta, entiendo que también por la malta tiene cuerpo, tiene ese aroma cuando vas a tomarte lo que te entra por la nariz de fruta tropical. Sí. Y luego tiene el amargor Amargor. final que te deja una IPA, una Pale Ale, es una IPA suave. Quiero decir, Sí. para la gente que dice, a mí no me gusta mucho el amargor, tal, esto es perfecto porque entra bien y se Sí. queda bien. Y refresca. La diferencia, como decía, pues si tomáis las IPAs que están hoy en día inundando el mercado, las Hazy y las Neipas, en común que tienen con una West Coast o una American IPA, pues son cervezas que sí, esos lúpulos afrutados en nariz, fruta tropical lo tienen, incluso más todavía, en nariz, en boca se nota las sensaciones sedosa y tal, pero en boca falta quizás el lúpulo, ese amargor, al final el lúpulo, ese toque amargo que tiene estas cervezas, les falta a la de hoy en día. Y esta lo mantienen. Unas más que otras, quizás pues a lo mejor más, quizás una Stone IPA suele ser un poco más agresiva, Pero, pero torpedo, tal vez. una Torpedo. Una Torpedo es una cerveza que tiene mucho amargor, tiene mucha carga de alfa-ácidos, que es lo que aporta el amargor, pero también tiene mucha malta, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de cervezas quizás está un poco... Es verdad que en Estados Unidos se siguen consumiendo mucho. De hecho las grandes IPAs, las grandes West Coast IPA que hay en el mundo están la mayoría en Estados Unidos. Cuesta verlas por aquí. Y hoy en día es verdad que se consume muy poco. Me sorprende mucho. Que hemos entrado todos un poco que son buenas cervezas de las Hazy y las Neipas, que está muy bien, pero como se deja un poco olvidados estos estilos, que aparte yo que son, para mí incluso las otras son muy afrutadas, son varias veces más refrescantes estas todavía, pues es una cerveza que te limpia el paladar mucho. Bebes, te da el afrutado y el amargor, digamos que te limpia y te invita a beber un poco más y un poco más. No sé si podéis encontrar con facilidad cerca de donde vivís de estas cervezas, pero seguro que West Coast IPA y de variedades múltiples podéis encontrar aquí en Cervezón, en Pozuelo, en el Zoco de Pozuelo, y también en la tienda, en la web y en las redes sociales tenéis toda la información que queráis. ¿Hay algo más que se nos pueda escapar de West Coast IPA o de esta West Coast IPA? Bueno, esta West Coast IPA que es una cerveza para mí perfecta dentro de su estilo, es verdad, no sé si es la mejor IPA, la mejor West Coast del mundo, pero de luego está entre las 5 que mejores que he probado.
Y bueno, también decir que, bueno, he puesto representaciones aquí, hay algunas que no van a llegar, pero por ejemplo la Storm IPA es una cerveza fantástica, que es de libro, una West Coast IPA de libro, de mucho nivel. Y por cierto, el viernes vamos a pinchar unos barriles que traemos, que han llegado ahora, nos llegan mañana, y pincharemos el viernes de barril, la tenemos en lata, pero sí que hay programa de barril aquí en el Cervezón, en Zoco de Pozuelo, podéis hacerlo. Una cita perfecta para venir aquí al Zoco de Pozuelo, a Cervezón, el local de cabecera para cualquier momento de ocio, de asueto o para estar con amigos o con familia. Un sitio maravilloso donde vais a encontraros, aquí al otro lado de la barra, a Raúl para que os explique y os enseñe todo lo que queráis. Pues muchas gracias, Raúl, nos vamos a quedar disfrutando de esta West Coast. Eso es. Bueno, Salud. a vosotros, hasta la próxima, cervezones.